Bien, ¿cuáles son los propósitos que me propuse para esta charla? Revisar los aspectos relevantes de la inmunología en la enfermedad inflamatoria y a partir de ello compartirles cómo la investigación en medicina lleva a estos blancos terapéuticos y ver entonces en qué pacientes y en qué contextos deberíamos utilizar lo que hoy se denomina tratamiento biológico y hablar de lo que se está investigando en relación a nuevos medicamentos, toda vez que los que ya tenemos, si bien son bastante efectivos, tienen un margen de oportunidad para mejorar. Y claro, todo esto contextualizado en el caso concreto de un paciente, cómo podemos tomar decisiones paso a paso dependiendo de las características individuales tanto para la enfermedad de Crohn como para la colitis ulcerativa. Recuerden que la enfermedad inflamatoria intestinal es un padecimiento que involucra la mucosa, en donde participan fundamentalmente células del sistema inmune, una célula que sensa lo que ocurre en la luz intestinal, los linfocitos, las células presentadoras de antígeno, y algo que en la escuela no nos enseñaron y que tiene que ver con el epitelio vascular y los leucocitos polimorfonucleares. Visto en perspectiva, el problema de la enfermedad inflamatoria inicia por supuesto en la luz del intestino y tiene que ver con sustancias que normalmente están presentes, que son percibidas, sensadas y de alguna manera interiorizadas para que el sistema inmune pueda a su vez compartirlas con los linfocitos. La respuesta natural, si esto fuera una bacteria, es que el sistema inmune la reconozca, de alguna forma prolifere y empiece a desarrollar una serie de sustancias que llamamos citoquinas, interleucinas, quimiosinas, todas las cuales buscan eliminar al supuesto agresor. Estas células le comparten la información a las células que se llaman presentadoras de antígeno. Estas se encargan de comunicarla al resto del sistema inmune y convocan también al epitelio vascular. En condiciones naturales, estas sustancias lo que hacen es expresar una serie de moléculas que le llamamos moléculas de adhesión, y en condiciones habituales los leucocitos polimorfonucleares que fluyen por la mucosa pasan sin ser atendidos o son llamados o convocados al proceso. Cuando existe un proceso inflamatorio, se expresan estas moléculas de adhesión y entonces los leucocitos polimorfonucleares son convocados y empiezan un proceso inflamatorio a nivel precisamente de la mucosa. Son los efectores finales de la destrucción y de la lesión ulcerada, que es la que nosotros vemos en la clínica. Entender o comprender todo este proceso es lo que a los inmunólogos les permite desarrollar las nuevas moléculas para esta enfermedad. Otra cosa que es importante señalar es el concepto del curso natural, en concreto la enfermedad de Crohn. Desde el momento que el padecimiento inicia, tiene un horizonte subclínico. Al momento del diagnóstico es cuando el proceso inflamatorio se ha hecho más intenso y hablamos de una enfermedad de inicio temprano. Tiene un curso recurrente de altas y bajas que va desarrollando una lesión destructiva expresada como lesión endoscópica, evaluación conjunta de criterios de actividad o bien marcadores inflamatorios como la proteína C reactiva. Y algún tiempo atrás este autor francés ha propuesto que la secuencia de eventos desencadena una respuesta cicatrizal con perforación y comunicación entre asas y hacia la pared abdominal que involucra a ustedes los cirujanos para resolver una de las complicaciones de este paciente. Esta secuencia de eventos nos deja entonces en la mente la idea de que si trabajamos al momento de que inicia el proceso inflamatorio, tenemos una ventana de oportunidad, y bloquear este proceso destructivo recurrente podría ser lo que los reumatólogos han desarrollado en la artritis reumatoide: aplanar el curso inflamatorio, reduciendo la actividad necroinflamatoria y cambiando el curso natural progresivo de la enfermedad. Suena bien como concepto, la pregunta es cómo hacerlo. La enfermedad inflamatoria intestinal fue descrita por primera vez y reconocida por el Dr. Morgagni a final del siglo XVI-XVII. Posteriormente llama la atención los dos padecimientos descritos en parte en el Reino Unido y después en los Estados Unidos, la colitis ulcerativa y la enfermedad que describió el Dr. William Crohn en el año 30. Los conceptos de tratamiento que firmaron en los años 50 el Dr. Trelove en Oxford, el uso de la prednisona. Posteriormente, la mesalazina, inicialmente la sulfasalazina, a finales de los años 70 y 80,
y después los inmunomoduladores, para que finalmente hace 15, 20 años surge lo que se llama tratamientos biológicos. Hoy tenemos disponible el infliximab, el adalimumab, el certolizumab y esta droga que les platicaré un poco más adelante. ¿Cuál es el propósito del tratamiento de la enfermedad inflamatoria? Pensábamos en lograr lo que se llama remisión clínica, que el paciente no expresara síntomas, que mantuviera esta remisión en el tiempo para que estuviera libre de manifestaciones y, por supuesto, prevenir complicaciones propias del tratamiento con énfasis en la cortisona para que el paciente llegara en las mejores condiciones posibles, si fuera el caso, a una cirugía. Pero en el futuro lo que queremos es cambiar este panorama y tratar de modificar la enfermedad para evitar la progresión y reducir el riesgo de neoplasias, obstrucciones, cirugías que reparan pero no curan la enfermedad y que terminan con la incapacidad y la malnutrición del paciente. Y la otra parte importante, y sobre todo en un país limitado de recursos como el nuestro, es que los medicamentos sean costo efectivos tanto en forma directa como en forma indirecta. ¿Cuál sería el beneficio si vemos esta aproximación terapéutica? Los beneficios potenciales es, por supuesto, mejorar los resultados, llevar una mejor vigilancia, y es un tema de oportunidad y de discusión, y modificar este curso progresivo. Pero existe un riesgo, el sobretratamiento, lo complejo que se convierte en la atención de los pacientes, el problema de que los medicamentos biológicos desencadenan respuesta propiamente inmune y el riesgo de los procedimientos que hacemos para el diagnóstico. ¿Cómo lo percibimos los que ejercemos la práctica médica? Los pacientes en el tiempo lo que quieren es la remisión. En palabras llanas, doctor, me quiero sentir bien. A él no le importa todo esto que estamos platicando. Al que no está involucrado en la enfermedad inflamatoria, lo que le ocupa, y lo he convencido y lo han convencido las pláticas y los artículos, es quitar los esteroides y que el paciente esté libre de enfermedad. Pero ahora están surgiendo los biomarcadores como una alternativa y los expertos en enfermedad inflamatoria están insistiendo en que se trate más allá del alivio sintomático. La siguiente pregunta que les propongo es contestar a quién tratar. ¿Cuál es un paciente de mal pronóstico? Un paciente de mal pronóstico, de acuerdo a estos autores, buscando algún factor predictivo y definiendo como desenlace la muerte, la dependencia de esteroides o las complicaciones, la necesidad de hospitalización o la necesidad de cirugía, ha sido consistente en varias series. Una persona que inicia con enfermedad en edad temprana, antes de los 40 años, un paciente que tiene enfermedad perianal, o un paciente que recibió esteroides en algún momento de su enfermedad o al inicio de la enfermedad. Estos valores le dan un peso específico, y si ustedes juntan a una persona de menos de 40 años a la que le han estado dando esteroides y tiene afección perianal, tienen ustedes un 93% de probabilidades de predecir que en 5 años va a tener una enfermedad crónica incapacitante. El concepto fundamental es: la enfermedad y el tratamiento biológico no es para todos los pacientes, es para el subgrupo de pacientes que tienen una enfermedad particularmente agresiva. Esto reta también al endoscopista. ¿Por qué? Porque hay estudios que han demostrado que la probabilidad de cirugía y de resección colónica está vinculada a la magnitud de la úlcera colónica. Y ustedes pueden ver en este trabajo que los pacientes que tenían úlceras profundas, 1/3 habían sido operados en 1 año, y prácticamente 2 de cada 3 pacientes habían sido operados al término de 8 años, en comparación a aquellos pacientes que no tenían úlcera profunda. Luego entonces la endoscopía ya no es simplemente un método para diagnosticar, sino que se convierte en un método para monitorizar la enfermedad. También es importante que ustedes conserven en la memoria el concepto de que el tiempo de evolución determina la respuesta. Una persona que tiene una enfermedad nueva, entre comillas, con menos de 2 años de evolución, tiene una posibilidad de respuesta usando este medicamento que se llama adalimumab, en comparación con un sujeto que tiene más de 5 años. El mismo producto, escenarios clínicos distintos, una diferencia de 20 puntos porcentuales. Si tienes un paciente que tiene indicación, dáselo lo antes posible, sería el mensaje. La siguiente pregunta es: ¿cuándo tratar?
¿En forma temprana o en forma tardía? Y entonces la respuesta es: intervenir en el momento correcto tiene un efecto perdurable. Aquí se ve perfectamente cómo la tasa de curación de mucosa con aquellos pacientes que tenían una enfermedad de inicio reciente es prácticamente el doble que aquellos pacientes a los cuales les dieron este medicamento y ya tenían un tiempo de evolución más prolongado. La enfermedad, en su curso progresivo, como ha afirmado este autor francés, cambia de una etapa inflamatoria a una etapa cicatrizal estenosante o a una enfermedad penetrante, de manera que el tiempo para actuar tiene que ser en el primer momento del diagnóstico y en ese periodo de los primeros 2 años. Luego viene la pregunta de si debemos de tratarlos de manera ortodoxa o tradicional, que le llaman en inglés el esquema step up, o sea, de menos a más, o empezar en todos un tratamiento médico-biológico de inicio. Y en este trabajo que firma el doctor de Heinz, que estaba en Bélgica y ahora está en Canadá, demuestra cómo el paciente que empezaba con tratamiento intensivo top-down, biológico desde el inicio, con respecto al paciente que recibía tratamiento progresivo, al final de las semanas, todos los pacientes que habían empezado con tratamiento inmunomodulador, prácticamente 9 de cada 10 terminaban en tratamiento biológico. Pero la parte importante de este trabajo, que se firmó en la revista Lancet, es qué proporción de pacientes logran respuesta. La reducción o desaparición de úlceras se consigue en 9 de cada 10 pacientes que empiezan con tratamiento intensivo y solamente en la mitad de los que empiezan con tratamiento ascendente. Y la desaparición de las úlceras ocurre prácticamente en 3/4 partes de los pacientes. De manera que debemos emplear los medicamentos biológicos en aquellos pacientes que tienen afección extensa del intestino delgado, que tienen afección proximal, que representan quizás solo el 10% de los pacientes, que tienen enfermedad rectal o perianal grave, los pacientes jóvenes que tienen afección perianal y que han recibido o han tratado esteroides, y a pacientes que tienen enfermedad estenosante o penetrante, o con úlceras endoscópicamente documentadas profundas. ¿Qué agente utilizar? Depende de la preferencia, de la respuesta clínica, en palabras llanas, cómo le fue al paciente con la droga que recibió, y que se mantenga estable a largo plazo y que le resulte al paciente más efectivo. No hay un trabajo publicado que haya demostrado ventajas de un producto con respecto a otro. Y la recomendación en esta aseveración hecha en Londres es de que debemos utilizar lo que tengamos a la mano. ¿Qué tanto dura el efecto del tratamiento? Y la pregunta que te hace un paciente en el tiempo es si le puede suspender el medicamento. El trabajo de registro de la droga adalimumab, que llevó 12 meses, logró poner en remisión prácticamente a esta proporción de enfermos. Y luego les dejaron la opción del tratamiento de acuerdo a la necesidad a lo largo del tiempo, y lo que demuestra este trabajo es que a 36 meses el paciente, quizás 8 o 7 de cada 10, conservan el efecto del fármaco. Pero también se ha demostrado con el caso del infliximab en qué paciente no vale la pena suspenderlo. En este trabajo lo que se ve es que los varones que han sido sometidos a cirugía, que han requerido esteroides, que tienen anemia, leucocitosis, una proteína C reactiva alta o un índice endoscópico de actividad importante, estos pacientes vistos al final de un año están en remisión. Si tenían números agregados menos de 4 de estas variables, solo 2 de 19 lo volvieron a tener actividad al seguimiento de 38 meses. En cambio, los que tenían 6 o 7 de estos valores volvieron a tener actividad en esta proporción. O sea, de alguna manera la experiencia de estos franceses nos deja el concepto de que hay pacientes a los que no debemos suspenderles el tratamiento y hay pacientes en los que es posible suspender el tratamiento. De hecho, el paciente te lo pide, te pide suspender el medicamento. Entonces, no hay datos suficientes para hacer recomendaciones. Sin embargo, la evidencia preliminar sugiere que si hay un grupo de personas que después de un año de estar en remisión, podemos razonablemente quitarles el medicamento. Cuando uno ve los resultados publicados en la literatura, se da cuenta que la tasa de éxito en el mejor de los escenarios se da en 4 de cada 10. Hay 6 pacientes que no responden a lo que hoy tenemos en la mano.
Entonces, ¿qué se está investigando? En el caso de la colitis ulcerativa en fase 3, hay trabajos de una droga nueva que se va a comercializar en México para artritis reumatoide y eventualmente también para colitis ulcerativa. Se llama golimumab. Y el golimumab es una inmunoglobulina tipo 1 específica contra el factor de necrosis tumoral alfa, que tiene una alta afinidad en un concepto que no entendíamos al principio: factor de necrosis soluble y factor de necrosis unido a membrana. El producto tiene una alta afinidad para los dos y los estudios han demostrado que bloquea la citotoxicidad mediada por el factor de necrosis tumoral y la activación de las células endoteliales que les mostré en la gráfica al principio. Y las tasas de resultados que se han publicado recientemente en el estudio de inducción fase 3 son tasas de resultados de un 55% y en remisión al término de un año de un 50% en este esquema de dosis alta. Por esa razón, en los Estados Unidos ya aprobaron la golimumab en el tratamiento de la colitis ulcerativa. Tiene un atractivo, se aplica una vez al mes por vía subcutánea. Otra cosa que se puede hacer, y esto se lo van a autorizar en México para su uso en el próximo año, es bloquear la incorporación de los leucocitos polimorfonucleares. Estos leucocitos pueden específicamente ser bloqueados a través de sustancias que se llaman integrinas. La droga que se está aprobando se llama vedolizumab, y el vedolizumab se une a un receptor específico de los leucocitos, y de alguna manera se llama antiintegrina, y lo que se consigue entonces es impedir que esta célula pase y se incorpore, desencadenando la respuesta inflamatoria. ¿Cómo les va a los pacientes con este producto? El producto es un anticuerpo también quimérico, específico de las integrinas, que impide que los leucocitos entren en el terreno del intestino. Es específico y se ha estudiado tanto para la colitis ulcerativa como para la enfermedad de Crohn. Y aquí están los resultados en CUSI: 34% de remisión con respecto al placebo de un 15%, y en Crohn la respuesta expresada como un 50%. La ganancia terapéutica no es tan grande, asimismo tampoco en el caso de la remisión. Otra alternativa puede ser bloquear lo que se llama la activación del linfocito. Recuerden que la célula responsable de ejercer la respuesta inflamatoria en parte es el linfocito, TH1 o TH2, dependiendo si es CUSI o Crohn. La célula presentadora de antígeno, la célula dendrítica, le informa al linfocito, se llama en este caso el receptor de la Janus quinasa. Y la Janus quinasa es una sustancia muy importante que recibe la exposición a interleucinas, actúa sobre el DNA de la célula T y produce mediadores de inflamación. El bloqueo de la Janus quinasa es posible a través de este producto. El tofacitinib existe para prescripción por vía oral, se está probando en pacientes con enfermedad inflamatoria, corresponde a la empresa Pfizer y los resultados a mí me tienen impactado. El tofacitinib, 15 miligramos 2 veces al día, tiene tasas de respuesta en colitis ulcerativa de un 76%, y en el caso de la enfermedad de Crohn de un 50%, de un 41% con respecto a la enfermedad de Crohn. Visto todo esto en contexto, ¿cuál sería la manera de tratar? Al paciente con enfermedad leve, que representa quizás la mitad de nuestros pacientes, basta darles ácido 5-aminosalicílico y escalarlos en falla esteroides. En enfermedad moderada, la recomendación del día de hoy es darles dosis altas de 5-ASA, esteroides y escalarlos a inmunomoduladores y si no hay respuesta hacia el factor de necrosis tumoral alfa. Y en enfermedad grave, el paciente debe ir al hospital para recibir esteroides endovenosos, consultar al colega de cirugía y llevarlo a un tratamiento con biológicos o con ciclosporina, eventualmente con colectomía. ¿Cuáles son las limitaciones que tenemos con esta propuesta? Que nadie nos dice en qué momento tomar decisiones, que los puntos son inciertos y que muchos de nuestros pacientes se hacen dependientes de esteroides. Luego entonces, el uso de acetopina tiene un defecto: el tiempo de reacción tarda de 8 a 12 semanas en lograrse un nivel terapéutico y el paciente se trata por periodos prolongados.
y que estamos utilizando el tratamiento biológico como un último recurso, tratando de evitar la intervención quirúrgica. Y la idea es modificar este curso progresivo, tratando de evitar la cirugía, conservar la función del colon y progresar o evitar la progresión a la displasia. Entonces, ¿qué pasa con el tratamiento actual? Que después de un año del diagnóstico, el paciente ha recaído en la mitad de los casos y que se mantienen en remisión a 7 años solo un 25% de los pacientes. Esta experiencia publicada por los médicos nórdicos nos deja la pregunta de ¿qué estamos consiguiendo? Lo que debemos hacer es intervenir en forma temprana y efectiva, buscando la cicatrización de la mucosa, ir más allá de quitarle el síntoma al paciente, monitorizar de manera un poco distinta a nuestro enfermo y buscar un tratamiento con un propósito que va más allá de que el paciente deje de tener diarrea. Y en ese sentido, la idea es utilizar al paciente como modelo y darle una ventana de tiempo tan breve como 2 a 4 semanas, no usar más de 2 cursos de esteroides, quitarle al paciente los esteroides en la medida de lo posible y utilizar algún tratamiento biológico que modifique el curso de la enfermedad. ¿Tiene sentido cambiar esta imagen de una enfermedad inflamada a una enfermedad en remisión? Según el doctor Colombel, la posibilidad de que el paciente requiera de una colectomía depende del aspecto en la semana 8, tan pronto como 2 meses después. Si haces una endoscopía y utilizas el score de la Clínica Mayo, aquellos que estaban en un score de 0 o 1, la probabilidad de cirugía es de solo un 5% a un año. Puedes predecir qué le va a pasar al paciente. En cambio, si un paciente le haces una endoscopía a los 2 meses de estarle dando un biológico, vas a tener 20% de probabilidad de cirugía, y esta diferencia fue estadísticamente significativa. Entonces yo les propongo que al paciente le hagan una evaluación a través de proteína C reactiva, calprotectina fecal y colonoscopía, que induzcan la remisión cuando está justificado usando un tratamiento efectivo, que busquen aliviar el síntoma y que estén vigilando al paciente a intervalos frecuentes de cada 4 semanas y hagan endoscopías a los 3 meses y al año, buscando la cicatrización mucosa. Si el paciente no tiene remisión sintomática, citarlo para hacer evaluación más estrecha y de alguna manera buscar cambiar el curso natural de la enfermedad. Reglas de oro: identifiquen al paciente con factor pronóstico negativo, trátenlo de manera intensiva, busquen cicatrizar la mucosa, quiten los esteroides lo antes posible, piensen en utilizar un tratamiento biológico, busquen la remisión profunda y mantengan al paciente en este estatus lo más posible. En el caso del Crohn, lo que hemos hecho hasta hace muy poco es tratarlos al final del camino. Lo que estamos empezando a hacer es tratarlos un poco más tempranamente, y lo que quisiéramos hacer es cambiar el curso natural empezando al momento del diagnóstico en un paciente que esté justificado y que mantenga su efecto en el tiempo. Déjenme concluir diciéndoles que estas estrategias y seleccionando al paciente adecuado seguramente van a modificar el curso de la enfermedad, y que debemos incorporar en el grupo de atención del paciente con CUSI o Crohn variables como calprotectina, enteroresonancia, endoscopía para tomar mejores decisiones. Muchas gracias.